Queremos impartir un pensamiento que ha estado dando a nuestra mente, a nuestros corazones, basado en lo que el Señor ha hecho después de aquel gran sacrificio de la cruz del Calvario, después de aquel gran sacrificio del Señor en aquel gran lugar. Tenemos que conocer que cada una de las cosas que nosotros aprendemos en el día a día nos vislumbra panoramas diferentes. El desconocimiento nos ciega, el desconocimiento nos intimida. Que yo no conozca algo me llena de temor, me llena y le voy a poner un ejemplo. La mayoría de los que estamos acá sabemos que la pastora Yamile es médico, pero saben que el pastor Joel no lo es. ¿Con quién de los dos usted tendría más confianza para colocarse un piquete, para una inyección? Por supuesto que usted tendría más confianza en colocarse un piquete, una inyección o recibir alguna receta médica de parte de la pastora Yamile. El motivo: el pastor Joel no es médico, él no estudió para ser médico. Entonces, el que usted conozca que ella sabe, le llena de confianza. El que usted conozca que yo no sé nada, le va a llenar de ¿qué? De desconfianza. Y si lo hace mal, y si no lo sabe hacer, y si me receta algo que no es. El motivo es basado en que el conocimiento que yo adquiero me da una libertad, o el desconocimiento me cohíbe, me prohíbe. Y eso es lo que sucede dentro de nuestra vida en cuanto al conocimiento escritural. El conocimiento a las cosas establecidas de parte de Dios dentro de la Escritura me trae libertad. Que yo conozca me trae libertad. El que desconozca me cautiva. ¿Por qué? Porque cualquier pensamiento ideológico cultural me va a llevar a un cautiverio mental. Y ese es el gran problema de nuestras sociedades. Y hablo de nuestras sociedades porque aquí incluyo tanto una sociedad venezolana, una sociedad mexicana, una sociedad española, una sociedad americana, sea de donde sea. El desconocimiento de las verdades bíblicas nos lleva a un cautiverio de las comunidades, de las sociedades. Entonces, necesitamos conocer específicamente qué hizo el Señor en nuestras vidas, porque nos hemos basado en una cultura establecida según el pecado y no una cultura establecida según la gracia. Nuestro pensamiento se cautivó por el pecado y no se libertó por la gracia. Entonces necesitamos conocer a profundidad lo que la gracia implica en mí, lo que se establece según la gracia. Pero no podemos entrar en los ámbitos de la gracia sin conocer de qué me está libertando esa gracia. Yo puedo decirle que la gracia es lo más maravilloso que Dios estableció, es un regalo, es un don que no merecíamos. La gracia tiene el trono establecido para que nosotros gobernemos. Pero ¿de qué nos libertó la gracia? ¿Para qué fue traída la gracia? ¿Por qué causa, motivo? Y el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, deja un paralelo muy específico sobre lo que es la ley y sobre lo que es la gracia. Lo que es la ley del pecado y lo que es la ley de la gracia del Señor que nos habita. Y quiero compartir esta palabra para que podamos ir entendiendo poco a poco, paso a paso, lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Mire cómo dice Romanos 5, 17 en adelante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mire acá en específico, vamos a ir paso a paso, no lo quiero leer completo. Dice que por la transgresión de uno, ¿qué pasó? Vino un reinado ¿de qué? De muerte. ¿La transgresión de quién está hablando acá? Sabemos que fue la transgresión de Adán. Aquí se está refiriendo a Adán. La transgresión de uno solo trajo un reinado completo de muerte sobre toda la humanidad. ¿Quién pecó? ¿Pecó usted? ¿Usted cometió el pecado? No, usted no lo cometió. Usted lo heredó, que es diferente. Usted no hizo nada
que lo conllevara a aquel pecado, pero hubo uno que sí pecó, y por causa de Adán, según lo que dice las Escrituras, pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno viene a todos los hombres la justificación de vida. Seguimos en el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Miremos cosas importantes dentro de todas estas lecturas. En primer lugar, usted no tuvo que hacer nada para ser introducido en una vida de pecado. No hizo nada. Lo único que le correspondió hacer fue nacer. Y al nacer, usted se ligó a una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa produjo algo específico en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Lo que comenzó a producir esa naturaleza, la cual introdujo a Adán por causa de su desobediencia, fue un reinado de muerte. Cuando el Señor le dice a Adán, de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto te digo que el día que comieras de ese árbol, de cierto que morirás. Y el Señor estaba hablando de una muerte física. El Señor estaba hablando de una muerte espiritual en el ser humano. Entonces Adán, bajo conocimiento de lo que ya se le ha dicho, come de aquel árbol porque le dan a comer. Resulta que a partir de ese momento todos comenzamos a heredar un reinado de muerte. Y es terrible este asunto. Es terrible saber y conocer lo que sucedió sin culpa mía, vamos a decirlo de esta manera, porque no teníamos culpa nosotros los que estamos acá. Eso sucedió hace muchos años. Adán hizo aquel gran evento, pero nosotros heredamos un reinado de muerte. Heredamos un reinado de pecado. Lo segundo que se heredó en aquel momento, dice las Escrituras, la condenación para todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Hubo una condenación establecida para todos. Lo tercero que se heredó en aquel lugar fue que nos constituyeron. A todos nos constituyeron pecadores. A todos. Y yo hago énfasis en este asunto porque es lo que más nosotros tenemos plasmado en nuestros pensamientos. Somos pecadores, estamos destituidos, no tenemos la gracia y nos martirizamos cotidianamente basados en una vieja criatura, basados en un estatus antiguo, viejo y arcaico. Porque cuando nosotros vemos lo paralelo que hay allí, no tan solo se queda establecido en lo que hizo Adán. Y vuelvo a repetirlo, no hicimos nada para heredarlo. O sea, yo no hice nada para constituirme pecador perpetuo o permanente, no hice nada. Solo tuve que haber nacido bajo la condición de un ser humano para poder heredar lo que ya Adán había hecho. Pero por la misma forma en la que yo no hice nada para heredar el pecado, tampoco puedo hacer nada para heredar la vida. Miren lo tremendo de este asunto, porque aquí nosotros establecemos patrones de conducta para que tú tengas la vida eterna.
comenzamos a establecer cosas que hacer para yo heredar la vida. Si no hice nada para heredar la muerte, tampoco voy a hacer nada para heredar la vida. No sé si me voy a explicar en este asunto, porque el apóstol cuando habla, vamos a leerlo detenidamente, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿La transgresión de quién? De uno solo, de Adán, reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que si por Adán yo recibí un reinado de muerte, por medio de Cristo yo recibo ¿qué? Un reino de vida. Yo por medio de Cristo ya no puedo decir estoy bajo muerte y bajo condenación. Ahora en Cristo yo tengo vida, pero nos martirizamos pensando en la muerte. Pensando en ese reino de muerte establecido por causa del pecado de Adán, cuando ya Cristo cubrió la falla, la falta que se había hecho. Lo otro que hizo el Señor fue que nos justificó. Vamos a leerlo. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos. Dice que por la transgresión de Adán todos fuimos condenados. La condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. ¿Cuántos de los aquí, de los que están acá, han escuchado esa frase de los padres hacia los abuelos? No justifiques al niño. Y los abuelos siempre andan justificando. Déjalo, pero es que él no ha comido. Déjalo, pero es que él no ha probado ese jugo. Déjalo, es que él no ha probado ese juguete. Déjalo. ¿Y eso es qué? Justificación. Nosotros vinimos tratando de justificar a alguien. Tratando de justificar, ese es mi amigo. Y, no, vale, no, así ella ha comido. Uno dice, ya ha comido, déjalo que coma. Porque tratamos de justificar. Ahora, ¿qué se le viene a usted a la mente cuando dice que Cristo nos justificó? No quiere decir que nos apoyó la sinvergüenzura. No, quiere decir que lo que heredamos por causa de Adán, ahora Él hace la justicia para que yo sea justificado. O sea, Él viene y se pone de intermedio y dice, ya no eres pecador, yo te justifico. Pero nos quedamos arraigados, vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos, nos quedamos arraigados a una cultura ya plasmada de Adán, cuando ya yo soy justificado. Y queremos seguir viviendo ¿qué? En la cultura del pecado. Pero vamos a continuar porque esto no acaba en el versículo 18, sino que el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Todos fuimos constituidos ¿qué? Pecadores. Pero nos quedamos como pecadores. O sea, nos quedamos estancados allí como pecadores. No, sino que dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces hay dos vertientes. Una, la que me constituyó Adán, y dos, la que me constituyó Cristo. Y es ahí donde yo tengo que comenzar a tomar decisiones en cuanto a qué constitución está gobernando mi vida, la de Adán o la de Cristo. Porque si yo sigo viviendo en una constitución de Adán, yo tengo que seguir diciendo, soy un pecador. Somos pecadores, ¿no? Y ahí nos enfrascamos en que somos pecadores, no somos justos. Porque vivimos bajo lo que Dios estableció en Cristo Jesús. Usted ya no es un pecador.
Ya usted es un justificado por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Esa justicia le arropó, esa justicia le abarca, esa justicia está en su vida. Usted no puede vivir bajo la condición del pensamiento de Adán. Usted tiene que vivir bajo la condición del pensamiento de Cristo. Adán lo declaró pecador, Adán le quitó la justicia, Adán lo llevó a condenación, Adán lo lleva a una posición en la cual usted no tenía libertad. Pero cuando ahora entramos en el entendimiento de lo que produce Cristo en mi vida, ya yo no puedo decir yo soy un pecador, no, yo soy un hombre justo. ¿Por qué? Porque ahora Dios no me mira por medio de Adán, sino que me mira por medio de Cristo. Y cuando yo entiendo eso, ya yo entonces comienzo a tener libertad en mi pensamiento de lo que soy y de lo que tengo en Él. Yo no puedo seguir viviendo preso y esclavo del pecado, preso y esclavo de una condenación, preso y esclavo de un juicio. ¿Y cuál es el problema de nuestras iglesias? Y hablo en términos generales. Hablo en términos de la iglesia cristiana evangélica, hablo en términos de la iglesia de los mormones, hablo en términos de la iglesia bautista, hablo en términos de la iglesia de los testigos de Jehová, hablo en términos de la iglesia católica, hablo en todos los términos de iglesia. ¿Cuál es nuestro error? Que nosotros hemos tratado de esclavizar la vida de los creyentes por medio de la condenación de Adán. Y no lo justificamos en el sacrificio de Cristo. Escuche la mayoría de los sermones que usted va a escuchar por allí. Arrepiéntase porque se va a ir para el infierno. Mire, haga esto porque el diablo se lo va a llevar. Y cantidad de cosas que nos conllevan a ¿qué? A un pensamiento basado en una condenación según Adán. Pero no nos llevan a que en el momento que yo recibo a Cristo, todas las cosas, no algunas, todas. No cualquiera, no todas. No es que van a ser la mitad y la otra mitad tienes que tú comenzar a pagar el precio para ser regenerada. No, tú no tienes que pagar nada, porque si por nada entraste a ser un pecador, por nada entras a ser justificado. Si por nada tú eres condenado, por nada también eres salvo. Porque no tienes que hacer nada, solo recibir al Hijo, solo aceptar a Cristo, solo permitirle a Él que sea tu Señor. Por eso lo dice la Escritura, por medio de Jesucristo. Porque por medio de Adán, tu naturaleza la has traído arrastrada. Ahora cuando llegas a Cristo, se despierta en ti una nueva naturaleza, la cual te va a conllevar a entender la justificación por su sangre y el hacerte justo por su palabra, por lo que ya Él declaró en tu vida. De lo contrario, nosotros vamos a vivir cautivos en un pensamiento continuo del pecado por causa de no entender lo que Él hizo en nosotros. Y luego continúa diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire, esto es tremendo. Porque cuando hablamos nosotros de la ley, hablamos de algo que ya caducó, de algo que ya pasó. Aunque muchos quieran decirle, la ley es una verdad eterna. No. La ley era la niñera del pueblo de Israel, que le determinaba qué hacer y qué no hacer hasta llegar a la etapa de madurez llamado Cristo, para entregársela a Él. Si me voy a explicar en cuanto a esto, si no, mire algo específico. Cuando dice que la ley fue traída para que abunde el pecado, era porque el que conocía algo de la ley no lo podía ignorar, no podía vivir ya sin esa ley. Se lo voy a explicar mucho mejor. Ellos no conocían que codiciar era pecado, ¿no? Entonces ellos veían a cualquiera y la codiciaban. Pero cuando entró la ley, no codiciarás instantáneamente, su pensamiento los llevó al conocimiento de ¿qué? Del pecado. La ley fue traída para el conocimiento del pecado. Por causa de esa ley sobreabundó el pecado.
Porque ellos no sabían que tirar la piedra a alguien era pecado. Entonces le tiraron la piedra a cualquiera. Pero en el momento que le dijeron tirar la piedra a alguien es pecado, entraron en conocimiento. Entonces entró un pecado más para con su vida. Y podríamos hablar de todas las cosas que hoy en día la ideología religiosa de nuestro tiempo nos dicen que es pecado. ¿Y a qué le podemos llamar eso? Ley. Lo que te establecen en ley no te establece en gracia, porque la gracia fue traída para justificación y redención de aquello que era tomado como pecado. ¿Por qué cree usted que cuando a Pedro se le baja un manto lleno de todos los animales que Israel no podía comer, que se le había dicho es pecado comerlos? Pero ellos no lo comían porque la ley decía es pecado. No porque no quisieran comérselo, no porque no fuesen apetecibles. O dígame usted que unas costillitas de cerdo no son apetecibles. Es como nos gozamos con unas costillitas de cerdo, pero ellos le comían las costillas de cerdo. Y el Señor le pone un manto completo y le dice: Pedro, mata y come. Dice: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Pero estaba yo al lado de Pedro, pero en la mente. Costillitas de cerdo, tripitas, hermano, Dios mío. Miren cómo se gozan ustedes nada más cuando le hablo de todas estas cosas. Si fuera sido Pedro, aquí ya le estuvieran reprendiendo el diablo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el conocimiento de esa ley producía un pecado más. Por eso el apóstol, cuando le habla a la iglesia, acá en el capítulo 20, le dice que la ley fue traída y abundó el pecado. Entonces, cuando se conoce o el Señor le establece, no hagas esto, eso se le produjo a ellos un deseo de hacerlo para pecar. Pero vamos a leer la frase completa. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, y es lo maravilloso del asunto de Dios, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiero que se detenga un poquito a ver las dos frases. La palabra abundó y la palabra sobreabundó. Porque nunca va a poder más el mal que el bien, lo malo que lo bueno, el diablo que Dios, la ley que la gracia. Siempre Dios va a interponer mayoría en lo que Él establece eternamente para nosotros. El pecado es malo, sí, el pecado es malo, pero la gracia sobreabunda encima de ese pecado. Somos seres humanos débiles, propensos a tener fallas y errores, pero a mí la Biblia me llama justo. Y si a mí la Biblia me llama justo, yo no puedo cambiarle el nombre. Si a ti la Biblia te llama justo, yo no te puedo llamar pecador, yo no te puedo llamar inmundo, yo no te puedo llamar, no te puedo dar otro nombre que tú no merezcas, porque haciendo yo eso, yo estoy transgrediendo lo establecido por Dios en la vida del creyente. Y es bueno repetir, y es lo que hemos hecho las ideologías religiosas de este mundo. Hemos interpuesto lo que no son los seres humanos por lo que sí son. Lo que no son lo ponemos adelante, y lo que sí son lo ignoramos. Cuando tú entras a Cristo, ya tú no eres pecador. Cuando tú entras a Cristo, ya tú eres justificado por su sangre. Y ya a partir de ahí ya tú eres justo. Ya la justicia te gobierna, ya la justicia reina en ti. Ya no puede gobernar el pecado. Ahora, la pregunta sería, ¿y si el pecado gobierna? Es que tú no has entrado en la justicia. Así de sencillo.
qué sigo haciendo esto? Es que todavía no has entrado en el entendimiento, lo que dije al comienzo, no has entrado en el entendimiento de las verdades escriturales para tu vida. Cuando yo entiendo, me libero. Cuando yo comprendo las cosas de Dios, entra la libertad en mí, y esa libertad me conlleva a disfrutar. No hay temor en mi vida. ¿Por quién se colocaría un piquete? ¿Por la pastora o por mí? Por la pastora. Por nadie, dirán uno. Por ninguna. ¿Por qué? Porque ella sabe, yo no sé. Cuando yo conozco, me da libertad, me da confianza, me da seguridad. Cuando yo tengo conocimiento de lo que Dios hizo en mi vida o de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, en mi vida se tiene que reflejar que hay libertad, se tiene que reflejar lo que Él hizo. De lo contrario, voy a vivir esclavo a una mentira. Hiciste una frase muy común en mí cuando predico fuera. Una mentira puede más que una verdad cuando tú la crees. Se lo repito. Una mentira puede más que una verdad cuando usted la cree. Porque usted le da poder a lo que cree. Una mentira dice que tú estás enfermo. Se lo voy a poner de esta forma. Una mentira dice que tú estás enfermo, que tú estás grave, que tú te vas a morir. Pero una verdad dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. ¿A qué le creo? ¿A qué le estoy creyendo? Una mentira dice que nosotros tenemos deudas en cantidades. Y usted dice, no, pastor, pero es verdad, tengo deudas en cantidades. Sí, es una verdad relativa. Pero por encima de esa verdad relativa, que no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Esta es una verdad absoluta, que es, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza de Cristo Jesús en gloria. Pero ¿a qué le creemos? Sí me doy a explicar en este ámbito. O sea, hay algo que sí puede ser una realidad subjetiva, puede ser una realidad momentánea, puede ser una realidad que me está abatiendo. El pecado es una realidad del mundo, la maldad es una realidad de este mundo, las cosas malas son realidades de este mundo, pero aquello le estoy creyendo a lo que ya Dios estableció en mi vida según lo que Cristo dice en la palabra del Señor, o lo que yo estoy escuchando durante muchos siglos. ¿A qué le estoy creyendo? Porque ahí está el gran problema. ¿A qué le estoy dando yo poder en mi vida? Yo no puedo darle poder a aquello que ya caducó. Por eso es que tenemos un híbrido dentro de la iglesia. Tenemos híbrido dentro de las congregaciones. Vivimos bajo dos sistemas, bajo un sistema de pecado y bajo un sistema de perdón. Y yo no puedo vivir bajo los dos sistemas. Yo tengo que vivir bajo un solo sistema. O soy de la ley completamente o soy de la gracia. Porque la ley me llevaba a mí a que yo tenía que presentarme en un altar para sacrificar ante Dios un animal que perdonase mis pecados. La gracia me dice que ya fue sacrificado Cristo para que mis pecados sean perdonados. La ley me dice que yo tenía que ir a arrodillarme y a postrarme ante el altar. Pero la gracia no me menciona altar. La gracia me menciona trono. ¿Verdad que es diferente? Un altar a un trono. Un altar usted lleva sacrificio. Un trono usted se postra a dar gracia. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de qué. ¿A cuál trono se va a acercar? ¿Al altar de la gracia? No, al trono de la gracia. Antes yo me postraba en un altar. ¿Por qué? Porque todavía tenía pensamiento de pecado. Pero cuando cambia el pensamiento de pecado, tengo que entonces darme cuenta que entro al trono. No entro al altar, entro al trono. ¿Y quién se sienta en el trono? El rey. No hay otro. En un trono se sienta ¿quién? Un rey. ¿Y a quién están coronando como rey en este momento? A la gracia, hermano. Entonces lo que yo no merecía, lo que yo no tenía la capacidad de poseer, lo que yo no podía recibir absolutamente en ningún momento, lo recibo gratuitamente, llamado gracia.
Y esa gracia se entrona para que yo entre libremente ante Él y no me postre a ofrecer sacrificio, que es aquí lo que nosotros cotidianamente hacemos y nos damos golpe de pecho diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y si tuviésemos un látigo nos laceramos por causa de nuestros pecados, cuando ya Cristo pagó por nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, aunque usted no lo cree. Porque Cristo no tiene que volver a venir a sacrificarse por cada uno de nosotros. Ya Cristo se sacrificó por todo lo que hoy estamos presentes. Por lo tanto, fue pagado el precio una sola vez y para siempre. Por eso cuando murió en la cruz del Calvario dijo tetelestai. Dijo consumado es. Que significa tetelestai. Pagado en totalidad. Cuando dijo consumado es, su declaración fue: doy el pago en totalidad de todos los pecados de la humanidad. Solo que cronológicamente usted hoy lo está entendiendo, pero sucedió hace 2000 años, pero hoy lo está recibiendo. Adán pecó hace más de 6.000, 7.000 años atrás y usted lo heredó. Cristo lo redimió hace 2000 años y usted lo heredó. ¿Qué hizo para los dos sacrificios? Bueno, el primero no se fue sacrificio, pero ¿qué hizo usted? Nada. No sé si yo le estoy dando en el punto, pero no hizo nada. ¿Qué hizo para que usted se convirtiera en pecador? Nada. ¿Y qué tiene que hacer para convertirse en justificado? Nada. No es una labor humana, no es un sacrificio de hombre, no es un ayuno congregacional, no es un ayuno de 40 días, no es un sacrificio. Ay, es que me voy a sacrificar para santificarme. Sáquese eso de la mente. Usted no tiene que ayunar para que la santidad le habite usted dentro de usted. Usted lo único que necesita es a Cristo en su vida para que la santidad se produzca, para que la justificación se produzca, para que ser llamado justo esté dentro de su vida. Solo necesita a Cristo, más nada. No podemos encerrar en que tenemos que dar, tenemos que quitar, tenemos que poner, tenemos que ayunar, tenemos tantas cargas que le hemos puesto a la iglesia que no son de ellos, porque Cristo lo hizo todo. Lo único que yo tengo que hacer es producir el fruto que Él determinó que yo diera. ¿Está conmigo? Amén. Porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Soy hijo de Dios, doy fruto de hijo. Sí, Señor, sencillo. Soy hijo de Adán y todavía vivo bajo la descendencia adámica, doy frutos adámicos. Soy hijo de Cristo, vivo bajo la descendencia de Cristo, doy fruto de Cristo. O sea, no es mucha la matemática que tengo que dar. Entonces, cosas que se producen dentro de la naturaleza adámica o de la naturaleza de pecado heredada por Adán, y cosas que se producen por la naturaleza dada por Cristo, introducida en nuestras vidas. Es algo sencillo, pero los predicadores lo complicamos todo. Entonces, ¿qué recibimos por causa del conocimiento de la ley? Más pecado. ¿Qué recibimos por causa del conocimiento de Cristo en nuestra vida? Sobreabundancia de gracia. Y es una decisión nuestra ante qué altar nos postramos o ante qué nos postramos. Si nos postramos ante un altar o nos postramos ante un trono. Yo creo que ante el trono estamos más cerca del Rey que ante un altar. Con lo que se empiece en esta hora, despedimos a cada uno de los amigos que están por medio de las redes sociales, bendecimos su vida y damos gracias por seguirnos. Muchas bendiciones.